ahí a leer la Biblia y encontré un versículo, y tras ese versículo empecé a buscar partes para dar un pequeño pensamiento o enseñanza a los jóvenes. Pero el versículo que encontré hablaba de esfuerzo. Amén. Y el esfuerzo uno busca en el diccionario y dice, está de dos formas. Amén. Dice empleo enérgico de fuerza física o mental con un fin determinado. Eso sería la primera parte. La segunda dice empleo de medios superiores a los normales para conseguir un fin determinado. Amén. O sea, podemos usar el esfuerzo de estas dos maneras, pero yo me quiero guiar por el segundo, que es empleo de medios superiores a los normales para conseguir un fin determinado. Y eso es lo que encontramos en la Biblia a través de los grandes hombres de la fe. Y yo le decía hace 8 días a los jóvenes que para poder nosotros hablar de los grandes hombres de la fe, tenemos que ir al libro a la epístola de los Hebreos y leer el capítulo 11. Pero cuando usted se empieza a leer todo el capítulo 11, va a encontrar muchos hombres. Amén. Y entre esos está este Moisés que habla el último capítulo de Deuteronomio. Pero al encontrar todos los hechos que tiene Moisés, leyendo usted el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, usted va a encontrar en unos rasgos de un joven llamado Oseas, que es el mismo Josué. Amén. Y para predicar en esta tarde voy a hacer mención de Josué. Y yo le decía a los muchachos, usted va a leer el libro o la epístola a los Hebreos y no va a encontrar en los héroes de la fe el nombre de Josué. Y yo le preguntaba y me decía, ¿por qué? Si es un hombre de fe, y más de fe es un hombre de esfuerzo. Amén. ¿Por qué digo de esfuerzo, hermano? Porque Josué estuvo al lado de Moisés muchos años. Josué, Dios le permitió que estuviera con Moisés y que viera los grandes hechos que Dios hacía a través de la vida de Moisés, de la mano de Moisés. Y vimos en los relatos bíblicos a un Josué subir a la cumbre del monte cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Vimos a través de la Biblia, yo puedo ver esto en la Biblia, lo que está escrito. Nosotros nos imaginamos y nos vamos hasta ese punto. ¿No les pasa así? Y yo veo a un Josué allí sumiso, obediente a un líder llamado Moisés. Y Moisés lo dejó ahí y dijo, yo subiré y hablaré con Dios. Pero el primero en ver el rostro de gloria de Moisés fue Josué. Amén. Pero cuando Moisés muera, ¿quién queda para reemplazarlo? Amén. Y debe quedar uno que anduvo al pie de Moisés. Debe quedar uno que sabía de los testimonios de Dios. Debía quedar uno que tenía conocimiento de que Dios sí le hablaba al hombre cara a cara. Tenía que quedar uno que podía mirar la gloria de Dios. Tenía que quedar uno que vio abrir el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel por medio de él. O sea, tenía que haber un hombre de convicción para poder llevar adelante la obra del Señor y que la obra del Señor no se estancara. Y ese era un Josué, un muchacho humilde, un joven humilde, pero un hombre guerrero, un hombre esforzado. Y cuando yo miro el libro siguiente de Deuteronomio, empiezo a mirar, hermano, la vida de Josué. Amén. Y usted va a encontrar toda la vida de Josué reflejada en el libro de Josué, que se llama ¿cómo? Oseas. Fue que Dios le cambió el nombre a Josué. Amén. Pero yo quiero que vayamos, antes de ir a Josué, vayamos a Números capítulo 13, verso 20. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Números capítulo 13, verso 20. Bendito al nombre de Dios. Amén. En el versículo 20 dice: ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país.
He leído un solo versículo resumiendo todo el capítulo 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13? En el capítulo 13, Dios le dice a Moisés: envía hombres a reconocer la tierra que van a poseer. Vaya, miren la tierra que fluye leche y miel. Vaya, miren la bendición que yo les tengo para darles. Y Moisés comisiona a 12 príncipes del pueblo. Entre esos está este muchacho que dice el verso 16 del capítulo, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Josué hacía parte de estos 12 príncipes. Pero estos 12 príncipes estuvieron por 40 días reconociendo la tierra. Amén. Y aquí en el versículo 20 dice: esforzaos y tomad del fruto del país. O sea, van a reconocer, van a mirar la gente que habita allí, van a ver con sus ojos el fruto que produce esta tierra. Amén. Y fuera de eso te tienen que esforzar a traer del fruto. Hermano, no era un pequeño fruto. La Biblia dice que tuvieron que 2 hombres de estos colocar sus hombros para poder traer un racimo de ¿qué? De uvas, imagínense. Un racimo de uvas. O sea, fuera que estuvieron 40 días, estos hombres se esforzaron a llevar el fruto de este país. Y yo creo que esos 12 iban contentos, amén, de ver el fruto. Esos hombres iban contentos de ver su naturaleza de este país, de esta tierra que Dios les iba a dar por herencia. Pero cuando llegaron al Moisés y llegaron al pueblo a dar las noticias, dice la Biblia que 10 se marearon o se malearon, ¿cierto? Pero que 2 estuvieron firmes en este esfuerzo y en este propósito. ¿Quiénes eran? Caleb y Josué. Y los demás desanimaron al pueblo diciéndole: vimos gigantes, la tierra es verdad, fluye leche y miel, pero hay grandes ciudades, hay grandes hombres que tenemos que derribar, que tenemos que matar. Amén. Pero el único que se puso aquí al frente, a la defensiva de lo que Dios mandó a mirar, fue Josué y Caleb. Y ellos dijeron: los vamos a comerlos como langosta, los vamos a matar, los vamos a poseer. Pero los otros 10 dijeron no. Amén. ¿Por qué leo este versículo? Porque quiero hacer énfasis en la palabra esforzados. Amén. Esforzados. O sea, allí Josué empieza a escuchar esta palabra, esfuerzo. Primero la escuchó por boca de Moisés. Para poder obtener bendiciones, para poder obtener cosas que nosotros queremos, para poder obtener cosas que Dios nos quiere dar, tenemos que colocar una palabra que se llama esfuerzo. No todo viene gratis, no todo viene regalado, no todo viene por herencia. Hay que colocar un esfuerzo. Hay una frase, no sé si el hermano Jessy la conoce, muy popular en el comercio, que dice: los abuelos hicieron finca raíz o hicieron propiedad, los hijos la administraron y los nietos se la comieron, la acabaron. ¿Sabe por qué? Porque los nietos no tuvieron que colocar esfuerzo. Y nosotros en la vida, para tener cosas, tenemos que esforzarnos. Y la iglesia de Cañaveral lo conoce. Y la iglesia de Cañaveral lo sabe. Y la iglesia de Cañaveral lo hemos vivido. Amén. Vamos a Josué capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Allí en Números 13:20, Josué escucha la palabra esforzados por la boca de Moisés, de su líder. Pero cuando muere su líder, yo creo que Josué quedó como huérfano, hermano. Josué sabía los problemas que Moisés tuvo que enfrentar con el pueblo que él estaba guiando. Josué vio cuando el pueblo se levantó
Josué vio cuando el pueblo quiso linchar a Moisés. Pero también Josué vio cuando Dios hizo y demostró su gloria en medio del pueblo. Amén. Por eso cuando Moisés muere, Josué tiene que escuchar unas palabras tan hermosas de Dios. Amén. Y esas palabras Dios nos las dice en esta tarde. Amén. Para poder tomar el arado que dejó Moisés. Para poder llevar el surco que llevaba Moisés. Y esas palabras están en el capítulo 1 de Josué. Amén. Desde el verso 5, vamos a leer para no leerlo todo. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es la primera promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosos son las palabras de Dios, hermano. O sea, cuando usted lee un versículo de estos y cuando usted está en la aflicción, cuando usted está en la prueba, si usted no alimenta la palabra de Dios con un versículo de esto, hermano, mejor le digo, no busque el psicólogo. Busque otro versículo y reafirme su fe. Pero el otro versículo está en el 6. Y ahora Dios le dice en la misma palabra que le había dicho su líder años atrás. Le dice: esfuérzate. Pero fuera del esfuerzo dice: sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El verso 7 dice: solamente. Ahora dice otra vez: esfuérzate. Y ahora le multiplica las fuerzas. Primero dice: sé valiente. Ahora en el versículo 7 dice: y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le está diciendo a Josué: solamente esfuérzate. Pero el verso 9 ya cambia la frase totalmente. Ya Dios le está dando ánimo, le está dando palabras de esfuerzo, pero aquí se convierte como en un mandamiento, en un mandato. Dios le dice: mira que te mando. Amén. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. O sea, hermano, el ser esforzado es como mandato de Dios para nosotros. Amén. El reino de ¿qué? De los cielos se hace ¿qué? Y los valientes lo arrebatan. O sea que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. Amén. Jesús lo dijo: el evangelio no es para los cobardes. El colocar la mano en el arado y mirar hacia atrás, dijo Jesús, que no éramos dignos de él. O sea, no podemos tomar el arado y mirar atrás. Tenemos que estar siempre firmes con el objetivo. Porque si miramos hacia atrás, las veredas se nos tuerce, el arado se nos tuerce y nuestro surco se va a hacer torcido. Nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Cuando miramos a Cristo Jesús, por eso Hebreo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y sumador ¿de qué? De vuestra fe. Aquí esto, hermano, es de esfuerzo. O sea, para venirnos al culto tenemos que tener esfuerzo. Nada de pereza. Para poder predicar aquí, hermano, tuvimos que ganar y hacer un esfuerzo. Yo no puedo pararme aquí a predicar si antes yo no le he dicho al Señor que me utilice. Si yo antes al Señor no le he dicho: dame una palabra para esta iglesia. Si, como decía la hermana Idalí, yo sé que usted tiene piedritas en el zurrón esta mañana. O sea, tengo que decirle: Señor, dame para poder predicar el día que me toque. Yo le digo a los jóvenes: ustedes tienen que andar preparados. Si ustedes van a otra iglesia, si ustedes de pronto aquí en el culto del domingo alguien se le acerca y le dice: tiene que cantar un coro, tiene que hacer una lectura, o de pronto usted tiene que predicar, tiene que andar preparado. Ahora en adelante ande con un coro en su mente, con un versículo en su mente, con una lectura en su mente y con una predicación escrita en su Biblia.
Y por cierto, yo ando con una predicación escrita en mi Biblia. Hace años la cargo. Y si usted me dice, hermano, ¿es verdad? Le digo, sí, se la puedo mostrar. ¿Por qué? Y la tengo con rojo. Y si esa predicación no carga conmigo unos 10 años, es poco. Amén. Para el día que, y un día me pasó, hermano Wilson, se enfermó el pastor, predica hoy. Yo no puedo decir que no, ¿cierto? Si Dios me permite, pues predico. Está en rojo y esta es la predicación, miren, ya como está abuelita. Como 10 años anda esa hojita en la Biblia. Y la he predicado, sí, como 4 veces. Porque a veces uno no lleva nada escrito. Amén. Este Josué, hermano, Dios le dice, sé muy valiente. Amén. O sea, hermano, yo creo que Josué, a escuchar la voz de Dios, empezó a sentir la bendición que tenía por delante. Amén. En el Josué 3:7, vamos ahí a Josué 3:7, amén. El otro versículo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede alabar su nombre, hermano? Josué capítulo 3, verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabe por qué Dios dice esta frase? Le dice a Josué. De pronto Josué se sintió menos que Moisés. De pronto Josué se sintió sin fuerzas para poder guiar a un pueblo rebelde, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, contumaz. Amén. Y Dios aquí en este versículo le está dando una promesa, le está diciendo, desde hoy en día, desde este día engrandeceré tu nombre delante de los hijos de Israel, que entiendan para que como estuve con Moisés voy a estar contigo. Y Dios hizo un milagro similar, no igual, similar. Moisés estuvo delante del mar, ¿cierto? Y se quedó quieto, estático, porque vio al mar delante de ellos y a los egipcios que venían atrás. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No es hora de clamar. Amén. Usted ya se esforzó, ya anduvo, ya salieron de Egipto, ¿cierto? Ya usted hizo las maravillas que yo te mandé que hiciera. Ya estás viendo la bendición al frente, ya se esforzó, vas a ver la bendición. Y se quedó paralizado, mirando hacia atrás, egipcios, y hacia el frente, mar. Se asustó. ¿Y Moisés qué intentó hacer? Clamar. Por eso hay tiempo de clamar y tiempo de actuar. Y Dios le dice, no es tiempo de clamar, es tiempo de ¿qué? De actuar. Extiende tu vara. Y Moisés la extendió. ¿Qué pasó? Se abrió el mar rojo. Y todo el pueblo que ya se le estaba revelando en ese momento, diciéndole, nos trajiste para que muramos aquí, para que los egipcios nos maten. Cuando vieron el grande milagro, hermano, paticas a correr. Y pasaron por el milagro tan grande de ver el mar dividido en dos. A este Josué Dios le hace lo mismo. Le abrí el mar rojo a Moisés. Hoy te voy a abrir el Jordán a ti, para que este pueblo siga viendo que yo estoy contigo. Y Dios le da las indicaciones, vas a mandar los sacerdotes, van a llevar el arca. Cuando los sacerdotes toquen el agua, el agua se detendrá en la parte de arriba, hará un muro, y la demás que va hacia abajo se secará y ustedes pasarán en seco. No fue momento de clamar ni momento de actuar, solamente obedecer la orden, y los sacerdotes pasaron, se pararon y el Jordán se dividió para entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Para tener, hermano, la victoria se necesita grandes esfuerzos. Por eso yo le digo a los jóvenes en esta tarde, para que usted tenga un buen matrimonio y victoria en su matrimonio, se tiene que esforzar a buscar la que Dios o Dios le va a dar. Eso no es como pedrada en ojo tuerto. Eso es mirando. Amén.
Mi pastor me decía o nos decía, yo ya cuando llegué a la iglesia llegué en noviado, 5 años de novio, lo que no hice en 5 años en el mundo, lo hice en 5 meses en el evangelio, me casé. ¿Sí? Pero yo escuchaba al pastor decir, si usted va a la casa de su novia y encuentra a su novia durmiendo hasta las 8 de la mañana, no le sirve. Si usted va a la casa, y yo no tenía que predicar esto hoy, Dios sabe que no. Y si usted va a la casa de su novio y ve que su novio está durmiendo hasta las 10 de la mañana, no le sirve. ¿Por qué? Porque para todo se necesita un esfuerzo. Amén. Si usted va a la casa de su novio y encuentra que la mamá todavía le lava la ropa, no le sirve. Esas predicaciones de antes que todavía se dan. ¿Cierto? Que si usted va a la casa y encuentra al novio por ahí con pantaloneta y con la camiseta al hombro jugando fútbol, por allá en horas y no está trabajando, eche bien el ojo, no le sirve. ¿Por qué respiran los jóvenes hoy? Yo no tenía que decir esto, Dios sabe, no lo tenía. Dios sabe. Y si ustedes pueden decir, habla Jehová, que tu siervo oye, dígalo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 24, verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Josué capítulo 24, verso 15. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras son de un Josué graduado ya. Estas palabras son de un Josué victorioso. Jóvenes, hermanos, cuando Josué le dice al pueblo estas palabras, les está diciendo, yo ya cumplí con lo que Dios me mandó a hacer. Yo ya cumplí con mi familia. Yo ya cumplí conmigo mismo. Por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y él por qué está diciendo esto? Porque usted se pone a leer todo el capítulo 24 de Josué, va a encontrar el discurso de despedida de Josué. Él ya se graduó, él ya se levantó con honores y dijo, ya poseí la tierra por la misericordia de Dios, ya repartí la tierra a todas las 12 tribus, ahora ustedes verán qué hacen, yo cumplí mi trabajo. Amén. O sea que este hombre, el esfuerzo que hizo, puede hoy aquí en este versículo decir, ya tengo la victoria. Amén. Es que, hermano, vuelvo y digo, para tener la victoria hay que hacer grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos. Amén. Para usted tener su casa propia tiene que empezar a bajarle a la comidita y decir, tengo que ahorrar, tengo que pagar esto para tener. Para que sus hijos sean bachilleres, usted tiene que empezar a mirar cómo hace para que ellos estudien, cómo planifica la vida. Amén. Todo es un esfuerzo. El matrimonio no se hizo por un hobby o para pasarla bien con alguien que duerma al lado mío. No, eso es diferente, eso es un esfuerzo. Por eso el Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lógico que no van a andar si no están de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo en esforzarse en todo. Amén. Dios mío, yo no tenía que predicar del matrimonio. Vamos a hablar ahora de otro hombre llamado Joab. ¿Quién era Joab? Era un general del ejército de David que obtuvo grandes victorias en diversas batallas. Amén. Y yo quiero que vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 19, verso 13. Alabe el nombre del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 19, verso 13. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Aquí hay un relato de la derrota de amonitas y sirios. Este relato cuenta que había un hombre rey de una nación, voy a abreviar así para no dar nombres ni todo, que murió.
Y este rey era amigo del rey David. Y el rey David consigue a uno de sus soldados de su ejército y los envía a llevar las condolencias al príncipe, al hijo del rey. Pero cuando los hombres de David llegan a este territorio o a este país, los amigos del príncipe, los consejeros le dicen: David mandó a sus hombres para reconocer la tierra y para poder tomar posesión de ella. O sea, ellos vienen en engaño. El príncipe hizo caso de las palabras de los consejeros y agarró a los soldados, a los valientes de David, y les cortó la barba y les rompió sus vestidos, dice la Biblia, por el lado de sus nalgas. O sea, los mandó avergonzados. Para el pueblo judío su barba era de respeto, o es de respeto. Amén. Le cortó su barba y le cortó sus vestiduras por las nalgas y los envió. Amén. Y los envió derrotados. Y ellos no iban en guerra, iban a dar un sentido pésamo, como decimos en estos días. Amén. Y allí, cuando vieron que ellos habían afrentado a David, a su ejército, ahí sí tuvieron miedo. Y contrataron ejércitos amigos, los sirios, y un poco de ejército, amén. Y vinieron contra David. Pero habían dos hombres. Uno de estos era Joab. Y el otro hombre, ahorita lo vamos a leer en el verso 13, dice, desde el 11: puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, era el otro, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Ahora viene la palabra que los dos, o que Joab le dijo a Abisai: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. En pocas palabras, vamos a colocar de nuestra parte. Vamos a dar todo lo que tenemos. Tenemos nuestra fuerza, sabemos pelear, tenemos las armas, y vamos a dar la vida por nuestro Dios, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová con nosotros conforme Él quiera hacer. O sea que, hermano, en medio de todo, Dios debe estar. En todo de nuestros proyectos, Dios es el que debe estar. Por eso ellos dijeron: esfuérzate y esforcémonos. O sea, para sacar adelante un proyecto se necesita primero del esfuerzo nuestro, pero ese esfuerzo tiene que estar en los planes de Dios. Amén. Vuelvo y lo digo, tiene que estar de parte de nosotros ese esfuerzo, pero ¿qué tiene que contar? Con la bendición de Dios. ¿Usted cómo cree que le fue a estos hombres? Si le resumo todo el versículo, hermano, dice que no tuvieron que mover espadas, salieron derrotados. Pero al verse derrotados, contrataron aún más ejército y vinieron de nuevo contra David. Y dice que hubo si usted lee todo el capítulo, hubo gran cantidad de muertos. Y este rey quedó como tributario a David. Amén. O sea, estoy hablando de la palabra esfuerzo. Hay otro hombre llamado Salomón. Ahí más adelantico, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7. Dice el 28: Salomón sucede a David. Conocemos la vida de David. David fue un hombre guerrero, fue rey de Israel. Amén. Y dice la Biblia que David en su corazón propuso construirle casa a Dios. Pero Dios le dijo a David: tú no lo vas a hacer porque tus manos han derramado mucha sangre. Amén. Y este esfuerzo que pensaba hacer David, construirle casa al Señor, pasó a las manos de su heredero, a su hijo Salomón. Y desde el verso 7 del capítulo 28 dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. O sea que Jesús dijo: mis mandamientos no son gravosos, pero para cumplirlos se necesita de un esfuerzo. Amén. Y Dios le está diciendo a David:
Su hijo va a ser el rey. Su hijo me va a construir casa, pero se tiene que esforzar a cumplir mis mandamientos. Amén. O sea, hermano, está diciendo en pocas palabras el Señor a través de este versículo en los días de hoy, para que Dios nos bendiga a nosotros, tenemos que cumplir sus mandamientos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Cómo nos quiere ver Dios prosperados? Cuando cumplamos los mandamientos de Dios, Dios nos va a prosperar a nosotros. ¿Por qué? Porque primero tenemos que prosperar en lo espiritual para poder después manejar lo material. Porque si Dios nos bendice a nosotros primero en lo material y no tenemos el conocimiento y los mandamientos de Dios en nuestro corazón, imagínense cómo quedaríamos. Imagínese usted con 1.000 millones de pesos y sin tener temor de Dios. ¿Qué haría? ¿Ah? Imagínese usted con un Mercedes-Benz último modelo. ¿Usted qué haría? Sin tener conocimiento de Dios y mandamientos de Dios en su corazón. Yo creo que usted dice, uy, yo en Mercedes-Benz último modelo, carro hermoso, yo simpático, sin niña bonita, voy a buscar niña bonita. Sí, porque así son los pensamientos del hombre. ¿Cierto? Por eso Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo. Y que tengas salud. ¿Cierto? ¿Pero qué más dice? Amén. Así como prospera tu alma. O sea que para nosotros ser prosperados y cumplir los mandamientos de Dios se necesita de un esfuerzo. No es fácil. Amén. No es fácil. Jesús se negó a sí mismo y la Biblia dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Amén. El verso, íbamos en el versículo 7, el verso 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Todavía está hablando aquí el rey David. Esfuérzate y haz la casa. Pero el verso 28, el verso 20 dice, del capítulo 28, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Hay que tener un ánimo, hay que tener un esfuerzo para poder colocar nuestras manos a la obra. El miércoles se firman las escrituras. Y tenemos ánimo, ¿cierto? Pero después Dios nos va a probar el esfuerzo. ¿Cierto? Compramos casa, Dios nos dio casa. Amén. Y ahora tenemos que tumbar el muro. Ay, no, hermano, eso se necesita esfuerzo. Que tenemos que vender más carnecita. Esfuerzo. ¿Sí ve? O sea, todo no es fácil, hermano. ¿Ah? Todo se necesita de esfuerzo, ánimo y esfuerzo. Amén. Ahora dice, y manos a la obra, no temas. Son parecidas las mismas palabras de Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. A su nombre gloria. Amén. Le está diciendo, se va a animar, se va a esforzar, ¿cierto? Dios no te va a dejar, Dios te va a llevar hasta que cumpla el propósito, hasta que inaugures la casa. ¿Y usted ha leído la inauguración del templo de Jehová? Todo lo que hicieron. Amén. Yo quiero que hablemos de Pedro. Y este Pedro, hermano, está en Lucas, ya para terminar. Lucas capítulo 5, verso 1 al 8. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabe su nombre, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. Del 1 al 8. Voy a leer todos estos versículos
Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Tengan en cuenta esa palabra, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En pocas palabras, Señor, toda la noche nos hemos esforzado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se ha apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí el relato de Lucas dice que Jesús fue a predicar, amén. Y en medio de esta enseñanza vio dos barcas, pero también vio a los pescadores que estaban lavando sus redes. O sea, habían terminado de hacer su oficio de pescar. Y cuando un pescador lava las redes es porque dijo, ya terminamos, no se pescó nada, lavémonos, guardemos los instrumentos y vayamos. Pero Jesús se sienta en la barca y le dice a Pedro, vamos Pedro, boga mar adentro. Y echa de nuevo la red. Hermano, yo creo que Pedro se sintió ofendido. Y por eso Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada, no hemos agarrado nada. ¿Sabe por qué Pedro le dijo al Señor esto? Porque Pedro en su mente pensó, dijo, este hombre es un carpintero, no sabe nada de pesca, ¿cierto? Fuera de eso, ahora es predicador, no sabe nada de pesca. Yo he sido pescador toda la vida y sé que si no pesqué peces es porque no los hay. Pero Pedro no dijo nada. Pedro hizo ¿qué? Caso, hermano. Y tuvo que esforzarse nuevamente. Sus redes estaban siendo lavadas porque ya tenían que irse para guardarlas. Pero él que hace una frase muy hermosa, él que dice, en tu palabra echaré las redes. O sea, mi esfuerzo, todo lo que yo hice en la noche y ahora el esfuerzo que voy a hacer es por fe en tu palabra. Lo que tú digas, Señor. Amén. Muchas veces no vemos el resultado de nuestro trabajo. Y muchas veces creemos que las cosas van mal en nuestras vidas. Amén. Y muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado a nuestras fuerzas, a nuestro propio saber y que Dios no está con nosotros. Pero yo tengo una palabra para decirles que Dios siempre está con nosotros. Solamente Dios espera que nosotros sigamos esforzándonos y que sigamos batallando, hermano, que si hoy abrimos aquí un hueco y nos toca mañana abrir otro hueco y pasado mañana otro hueco, sépalo, así usted se esfuerce, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar a cada momento, a cada esfuerzo. Amén. Y Dios le dice a Pedro, échala la red. Y Pedro le dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Qué aconteció? Mire, hermano, si le creemos a Dios, Dios hará cosas por nosotros que nosotros no creeremos, ni aún viéndolas. Amén. Es cuando uno pasa al frente y dice, oren por mí, y uno como que pasa en ese somnolencia, ¿será que sí? Cuando Dios hace el milagro, uno como que se quiere pellizcar y decir, pero yo ¿por qué no creí antes? ¿Cierto? Cuando Dios nos abre a veces las puertas de algo, de un negocio, de alguna cosa, uno dice, Señor, y uno como que se sigue ahí como con la duda, así Dios haga milagros, sigue con la duda. Pero hermano, tenemos que tener nuestra confianza en Dios.
Amén. Aunque veamos las puertas cerradas, aunque alguien nos diga no, tenemos que seguir persistiendo, tenemos que seguir dándole, hermano. Usted ha visto que la gota, tuc, 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 y usted pasa y esa gota ahí la ve como indiferente y pasa, y a los pocos días ya ha abierto un huequito en el cemento. Así es Dios con nosotros. Dios a veces espera que nosotros poco a poco vayamos buscando y obteniendo las cosas, pero siempre en la palabra de Dios, teniendo nuestra fe puesta en lo que Él dice, en sus mandamientos, en su palabra. Amén. Yo quiero que usted lea Isaías 40, 28, 31 para terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y este versículo lo dejé de último, igual que el domingo hace 8 días con los jóvenes. Y yo quiero que usted lo lea antes de yo leerlo ahí. Lea Isaías capítulo 40 del 28 al 31 ahí, sin yo leerlo. Ya lo encontraron, ahí empiece a leerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Léanlo ahí mentalmente o si quiere alzar la voz. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Ya lo leyeron? Esto, versículo, hermano, es una promesa para nosotros. El versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y viene la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo estamos en esta tarde con el Señor? ¿Qué fuerzas tenemos o no tenemos fuerzas? ¿Será que tenemos que arrodillarnos y decir: Señor, soy negligente, hago las cosas porque me acostumbré a hacerlas al común? O Señor, voy porque tengo que ir. O voy porque soy líder y me tienen que ver, o voy porque soy el que toco la organeta, o soy el que canto, o soy el que recojo la ofrenda. Señor, voy porque tengo un compromiso, pero no lo hace con esa dedicación y ese esfuerzo que usted lo debe hacer. Amén. Hermanos, si nosotros todos los días a las 5 de la mañana tenemos que levantarnos, vestirnos, bañarnos, vestirnos, desayunar e irnos para cumplir un horario, y todos los días tenemos que volver a nuestras casas, y tenemos que a veces esforzarnos por ganarnos un mínimo o algo un poco más, hermano, que es algo material que se queda en la tierra, ¿por qué no esforzarnos para el servicio del Señor? ¿Por qué no esforzarnos, hermano, para alabar su nombre? ¿Por qué no esforzarnos, hermano, para congregarnos? ¿Por qué no esforzarnos para decirle a la gente que Cristo tiene poder, que Cristo es maravilloso? ¿Por qué no esforzarnos, hermano, para guardar nuestro testimonio? ¿Por qué no esforzarnos, hermano, amén, para hacer para el Señor grandes cosas, hermano? Dios nos capacitó, Dios sabe que nosotros tenemos un potencial. Dios no nos sacó del mundo para sentarnos a limpiar, perdónenme la expresión, las sillas con nuestra cola, no. Dios nos sacó para hacer cosas más grandes, mejores, más maravillosas. Dios nos sacó, hermano, para que nuestra familia sean ejemplo a las demás familias, y eso se gana con un esfuerzo, con una educación a nuestros hijos, con una moral para nuestros hijos. Dios nos sacó, hermano, para que nosotros seamos diferentes a las demás gente, como decía el pastor esta mañana, amén. Dios nos sacó, hermano, de lo vil y de lo menospreciado para hacer de nosotros, hermano, cosas maravillosas, amén. O sea que esto, hermano, del esfuerzo se necesita en el cristianismo. Esto del esfuerzo se necesita en el evangelio, hermano. Esto no es normal a veces como la iglesia tradicional. Tin, 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 tin. Tocaron las campanas, nos vamos para la iglesia, a la misa, terminamos y nos fuimos y seguimos siendo los mismos. No, hermano, ahí no había esfuerzo ni nada. Aquí en el evangelio es donde necesitamos el esfuerzo, el perseverar, en que nuestros hijos sigan creyendo que hay un Dios vivo, en que nuestros hijos sepan que a Él tenemos que guardarle reverencia, en que nuestros hijos sepan que Él es santo, amén.
Eso se necesita de esfuerzo. Yo no sé usted cómo estará esta tarde, si estará animado, estará esforzado, o viene porque tenemos que amarrarle la cintura con la pitica y empezarle a hacer así para que se venga para la iglesia o para que sirva al Señor. Yo quiero que este pequeño pensamiento o reflexión, hermano, como usted lo quiera llamar, lo coloque en su corazón. Y sé que Dios a mi vida siempre me habla cuando predicamos. Y sabemos que cuando hacemos un sermón, una enseñanza, le decimos al Señor, háblanos a nosotros primero y corrige nuestra vida, amén, para que después podamos corregir a los demás y enseñar a los demás, amén. El evangelio, vuelvo y lo digo, es de esfuerzo. El apóstol Pablo dijo, todo lo he dejado, como dice la versión anterior, como estiércol, por ganarme ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. La versión antigua, la de 1900, dice así. Amén. Si quiere, léalo, hermano Jessy, póngase de pie, por favor. Filipenses capítulo 3, del verso 7 al 9. Y vamos a permitir que el hermano Jessy lea este versículo y después nos ponemos en pie y daremos gracias al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8, 9. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Eso decía el apóstol Pablo. Y si usted lee la vida de Pablo, hermano, un hombre que tenía todo, pero lo dejó, y este hombre sí tuvo que usar la palabra esfuerzo. Azotado, herido, casi muerto, mordido por serpientes. Él lo dice en naufragio, perseguidos por los de mi nación, los de mis propios, ¿cómo es? Los hermanos, falsos hermanos. Tanto que sufrió el apóstol Pablo. Y ese hombre sí tuvo que tener una palabra de ánimo él mismo y esforzarse. A nosotros nos pica un zancudo y ya no venimos a la iglesia. Me dio el Zika. Y al apóstol Pablo lo mordió una serpiente, antes siguió echándole leña al fuego. Eso se necesita, hermano, de esfuerzo. Pongámonos de pie, por favor. Y si Dios en esta tarde nos ha hablado, démosle gracias al Señor. Levante sus manos, hermano. No sé si está el hermano Samuel por acá. Alabado sea su nombre. Hermano, levante su voz. Joven, levante su voz, hermano. Si usted está pasando por problemas, dificultades, angustias, de pronto necesidades y está claudicando, yo te pido el favor y Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Eso te dice la palabra en esta tarde. Dios demanda de ti esfuerzo y valentía para seguir adelante, para seguir abriendo puertas contigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este pensamiento que tú has colocado en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú me has hablado, me has enseñado. Te pido que me ayudes a esforzarme, a seguir, Señor, batallando en la fe, a seguir adelante en esta carrera que nos queda, Señor. Permítenos hacer el premio, hacer del premio, Señor, de nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, me permites ser uno de esos pocos de que andan por este camino estrecho, de que andamos por esta puerta estrecha.
Ayúdanos, Señor. Danos a nosotros esfuerzo, Padre, para seguir adelante. Seas valiente, Señor, te no adoramos. temas ni desmayes. Si lo puede cantar, hermano, siervo cántalo. del Señor. Aleluya. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni Oh, mi alma te desmayes, alaba. siervo del Señor. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Mira que te mando que seas valiente, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Aleluya.